Hola, Dios te bendiga. Bienvenido a esta nueva casa de paz. Espero que estés siendo muy bendecido. Y bueno, sin más preámbulo, quiero llevarte a que podamos ver cuál es la lección que Dios tiene para ti, la palabra que Dios tiene para ti en esta nueva casa de paz. ¿Bien? Y que es bastante atingente justamente a lo que hoy en día se vive, ¿ya?, en estos tiempos, y lo que necesita justamente la iglesia recibir en estos últimos tiempos. En estos últimos tiempos la iglesia necesita recibir dirección, necesita recibir corrección, ¿ya?, y tener revelación también acerca de lo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros en estos últimos tiempos. Recuerde que la Escritura señala que en los últimos tiempos justamente se espera la manifestación de los hijos de Dios. Y la única forma de que los hijos se puedan manifestar, ¿no es cierto?, es que tengan absolutamente claro lo que tienen que hacer. Y para eso alguien les tiene que dar dirección. Y dado eso, es que la palabra que traigo para ti hoy es justamente aprender a cómo fluir en lo profético y entender cuál es la importancia que tiene la profecía justamente en el desarrollo de nuestra vida y en el desarrollo del plan de Dios sobre la tierra. ¿Estás aquí conmigo? Y quiero que me acompañes primero a este primer verso en el libro de Apocalipsis, capítulo 19, verso 10, que dice: adora a Dios porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Y qué potente justamente ese primer verso. El testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Es decir, lo que a mí me dice justamente, cuando nosotros hablamos de testimonio, hablamos de testificar, nosotros estamos diciendo justamente cómo se manifiesta el poder de Dios en una situación. Y que justamente lo que estamos recibiendo, de la misma forma como sucedió en ese momento, también se puede volver a desatar. Porque justamente ese testimonio permite que esa unción se pueda manifestar nuevamente. Entonces, cuando la Escritura señala que el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía, es justamente que la única manera de que nosotros podamos tener acceso a hacer las cosas que hizo Jesús aquí en la tierra es justamente a través del espíritu profético. Es a través del espíritu de la profecía. ¿Me está aquí conmigo? Por eso, lo primero que tenemos que entender es que, dado eso, la profecía es hablar bajo una influencia divina. Cuando Jesús caminó por acá por la tierra, justamente Él hizo milagros, hizo señales, y Él entregó palabra y revelación que justamente van en pos de traer corrección sobre la humanidad y darles dirección de acuerdo al plan original que Dios tenía para sus vidas. Por causa de eso justamente fue resistido, por causa de eso justamente fue perseguido. Está acá. Él estuvo bajo una influencia divina. Y eso le permitió y le valió poder hacer cosas que fueran sobrenaturales, como por ejemplo, morir por ti, morir por mí, dar toda su sangre en esa cruz. ¿Por qué razón? Porque estaba bajo una influencia divina. Había una palabra profética que estaba operando sobre él y que él mismo también profetizaba lo que iba a pasar en los días postreros. Está acá. Por lo tanto, profecía es hablar bajo influencia divina. Es la perspectiva de Dios dada a una persona. Es la idea de Dios, es el plan de Dios, es la opinión de Dios, es el plan de Dios revelada hacia la humanidad. ¿Para qué? Para que nosotros podamos ver como Dios ve. Ese es el propósito de la profecía. Eso es lo que es la profecía como tal. Es el ensayo del conocimiento del futuro. Es decir, saber qué es lo que viene en el futuro, pero saberlo ahora. Y ver la aplicación de lo que va a suceder en el futuro, pero tenerlo ahora. Es decir, por ejemplo, cuando Dios desata una palabra profética sobre ti, tus hijos van a llegar a la iglesia. Automáticamente, cuando Dios te desata esa palabra a través de tus profetas y te desata esa palabra que dice que tus hijos van a llegar a la iglesia, por ejemplo, lo que quiere señalar es justamente lo que genera es traer esa imagen del futuro, traer esa imagen que está en lo espiritual y traerla a lo natural y que tú tengas la capacidad de ver lo que Dios quiere hacer. Por consecuencia, como tú puedes ver, automáticamente tu manera de ver las cosas cambia. Y ya no ves la condición actual. Ya no ves a tu hijo drogadicto, ya no ves a tu hijo
en el mundo, no ves a tu hijo en la perdición, no ves a tu hijo en otras cosas, sino que ves a tu hijo sirviendo en la iglesia, ves a tu hijo cumpliendo su propósito, ves a tu hijo sano, ves a tu hijo transformado. ¿Por qué? Porque automáticamente hay una influencia de Dios. Algo te está entregando que automáticamente está trayendo una imagen del futuro y te está anunciando ese final, pese a que la condición que tú tienes hoy no es lo que estás mirando. Pero ¿cuál es el propósito de eso? Justamente eliminar las fortalezas que hay en tu mente para que tú puedas ver como Dios ve. ¿Me estás siguiendo acá? La palabra profética es justamente la intervención de Dios en las circunstancias que tiene un hombre. Es decir, te muestra lo que Dios quiere hacer, pese a la situación que puedas tú estar viviendo. Por eso, cuando tú estás enfermo y Dios te dice, voy a traer sanidad sobre ti a través de una palabra profética, automáticamente trae la idea, trae la imagen del futuro, la imagen que está en el espíritu y quiere manifestarla a lo natural. Por eso está la palabra profética. ¿Para qué? Para que tú puedas ver como Dios ve, pese a las circunstancias que pueda vivir el hombre, la familia o que pueda vivir una nación. Es justamente la palabra profética una inspiración sobrenatural. ¿Estás acá conmigo? Ahora, dado lo que estamos conversando, acá tenemos que distinguir dos cosas. Diga conmigo, tenemos que distinguir dos cosas. Número uno, el don profético, y número dos, el ministerio del profeta. Hay una diferencia entre esas dos cosas. Cuando hablamos del don profético, bien, hablamos de que es aquel don y esa habilidad dada por Dios, esa capacidad dada por Dios, que todo creyente tiene, acerca de la cual el apóstol Pablo también nos instruye en el libro de Primera de Corintios, capítulo 14, verso 31. Acompáñame a ese verso. Y dice, todos los que profeticen tendrán su turno para hablar, uno después de otro, para que todos aprendan y sean alentados. ¿Estás acá? El don profético justamente es la habilidad que está puesta por Dios y que de alguna manera te permite ver o te permite conocer cuáles son los planes que Dios puede tener no solamente contigo, sino que también con otras personas, porque Dios ha depositado esa capacidad dentro de él. Pero ese don profético justamente es un nivel profético que es inferior al don, o de alguna forma a ese nivel donde ya eres un ministro como profeta o el ministerio de un profeta. ¿Dado por qué? Porque cuando hablamos del ministerio del profeta, no solamente tener, por ejemplo, un sueño, por ejemplo, una visión, ya que son cosas que de repente pasan con el don profético. Yo creo que muchos de los que me están viendo en algún momento, por ejemplo, han tenido algún sueño y dicen, ¡ay, qué significa este sueño! Es porque Dios te está hablando a través de ese sueño. Y probablemente, quizás ese sueño ni siquiera tiene relación directa contigo, sino que tiene directa relación con otra persona. Eso que tú acabas de recibir de parte de Dios es justamente una inspiración sobrenatural, es la revelación de Jesús o de Dios de alguna forma llegando a tu vida, la revelación que viene a través de ese espíritu profético que viene a tu vida para mostrarte una situación de lo que va a suceder. Algo que va a pasar en el futuro te lo está anunciando ahora. ¿Está acá? Es decir, tienes esa capacidad o tienes esa habilidad dada por Dios. Pero hay una diferencia entre el don profético y el ministerio del profeta. Porque aquí la pregunta es, ¿cuál es la diferencia entonces con el ministerio del profeta? Es que el ministerio del profeta tiene una dirección súper clara. No es solamente tener claro qué es lo que puede llegar a suceder en el futuro o qué eventualmente podría haber sucedido en el pasado, confundiendo en ocasiones lo que es un don de sabiduría, un don de ciencia. No es solamente eso, sino que el ministerio del profeta tiene una labor y tiene una función dada por Dios. Entre ellas es, por ejemplo, edificar la iglesia. ¿A través de qué? A través de decir y señalar cuáles son las prácticas que Dios quiere que nosotros tengamos, las cosas que nosotros practiquemos, que hagamos, que están bajo su voluntad, revelarnos cuál es la voluntad de Dios. ¿Está acá? Como a su vez también tiene la función de exhortarnos, de corregirnos, con el propósito de ¿qué? De poder hacer que nuestro corazón se vuelva a Dios y se vuelva al plan original de Dios. De la misma manera también trae dirección, donde te dice cuáles son las instrucciones de las cosas que tú tienes que hacer en el futuro.
para poder lograr un objetivo dado por Dios, para poder materializar una promesa de parte de Dios. Está acá conmigo. Al mismo tiempo, también el ministerio del profeta, o el ministro, el profeta como tal, de oficio, otra función que tiene es traer consuelo sobre el pueblo, traer esperanza de lo que Dios quiere hacer. Y con eso no me refiero a anunciar una buena noticia, como por ejemplo se confunde con lo evangelista, sino que me refiero principalmente a que traer consolación justamente para entender o traer inspiración de que la situación que tú estás viviendo hoy no es la situación final que Dios tiene para ti. Que la situación de escasez que puedas estar viviendo hoy no es la situación final que Dios tiene para ti. Que la situación de enfermedad que estás viviendo hoy no es la situación que Dios tiene para ti. Es decir, una de sus funciones es justamente traer inspiración, traer consuelo, decir, ciertamente hay una oportunidad para mí, ciertamente las cosas en mi vida pueden cambiar, ciertamente mis hijos pueden cambiar, mi economía puede cambiar, mi salud puede cambiar, porque está en el deseo, está en el corazón de Dios, está dentro del plan de Dios, está escrito el deseo de Él de que yo sea prosperado. Porque la condición que estás viviendo hoy no es el deseo de Dios ni el plan de Dios para ti. Es que justamente Dios le da la tarea a los profetas y al ministerio del profeta de poder traer revelación acerca de los misterios divinos, acerca de lo que Dios quiere hacer. Traer revelación de su plan. ¿Por medio de qué? Por medio de una palabra rema de Dios. Por eso, como te lo hemos enseñado en otras ocasiones, una de las funciones que tiene un profeta es justamente crear expectativa en el pueblo. ¿Por qué razón? Porque te viene a anunciar el final de Dios, el final que Dios tiene para ti desde el comienzo. Viene a anunciarte la situación futura, pese a que la situación presente es completamente contraria a lo que Dios quiere hacer en el futuro. Es decir, te quiere revelar lo que quiere hacer contigo. ¿Está aquí conmigo? Mira lo que dice la Escritura en Romanos 1:11. Justamente porque el profeta trae impartición y trae activación y trae esa revelación. Mira lo que dice. Tengo muchos deseos de visitarlos para llevarles algún don espiritual que los ayude a crecer firmes en el Señor. Es decir, Pablo tenía una urgencia. Pablo tenía justamente el deseo de decir, la única manera para poder hacerlos crecer firmes es traer un don de parte de Dios. ¿Y ese don cuál es? Es el don profético. La posibilidad de exhortar. Tú ves a Pablo cuando escribe las cartas justamente a las iglesias, le está exhortando y le está dando dirección de lo que tienen que hacer. Está funcionando y operando en un manto profético. ¿Me está siguiendo acá? Es por eso que un verdadero profeta que se mueve en el ministerio del profeta, lo que hace es activar a la gente en dones, activar a la gente en habilidades dadas por Dios, impartir unción, impartir virtud, impartir sanidades, impartir milagros. No solamente darte una palabra profética que diga, así dice el Señor, no, sino que viene a impartir algo de parte de Dios. Viene a traer una influencia divina sobre tu vida. Es decir, si estabas enfermo, vas a ser sanado. ¿Me sigue acá? El profeta viene con el propósito de ¿qué? De dar dirección, de traer corrección, traer revelación y trae impartición de lo divino de Dios sobre tu vida. Cosas que el don profético no va a realizar. Mira lo que dice la Escritura en 1 Corintios 14:5. Dice, así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profetizaseis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que les interprete para que la iglesia reciba edificación. Es decir, lo que te está diciendo, la palabra profética trae edificación. El que habla en lenguas se edifica a sí mismo, pero el que profetiza está edificando a la iglesia, está edificando a otros, está anunciando y está impartiendo sobre otros justamente lo que Dios quiere hacer. Por eso el deseo de Dios no es solamente que hables en lenguas, sino que el deseo de Dios es que todos puedan profetizar. ¿Me sigue acá o no? Es dado eso, es que Dios establece los profetas. En esta casa, justamente, Dios establece profetas. Nuestros padres espirituales, el profeta Danilo y la profeta Carla Oneto, son profetas enviados por Dios. Están los profetas también de la casa, que es mi persona, la profeta Abigail, la profeta Camila, la profeta Pamela, la profeta Liz. Hay profetas asignados en esta casa, ¿para qué? Para traer sobre ti una impartición de parte de Dios y traer revelación de lo que Él quiere hacer con tu vida. ¿Está acá conmigo? Ahora bien,
Ya entendemos cuál es el propósito, qué es lo que hace un profeta de oficio o el ministerio del profeta. Pero ¿cuál es el propósito justamente de la profecía? La palabra profética tiene como propósito impartir fe en la gente. Como te decía hace un rato, es justamente cultivar esa expectativa específica, esa fe específica, cultivarla en el corazón de las personas para que crean que ciertamente el plan de Dios se puede establecer en su vida, que ciertamente la circunstancia de vida que tienen hoy no es la circunstancia que Dios tiene planeada para ellos mañana. Es justamente traer esa impartición de fe, es estabilizar la fe de las personas, es preparar a las personas para recibir un milagro de parte de Dios y revelar el deseo, el corazón de Dios en el corazón del hombre. Ese es el propósito que tiene la profecía, que la voluntad de Dios, el deseo de Dios se establezca sobre el deseo del hombre. Por esa razón, un profeta te va a decir, si no te estás congregando, te va a dar una palabra que te va a decir, congrégate. Si el profeta ve que tú estás enfermo, Dios va a anunciar justamente palabras de sanidad sobre tu vida. Si ve que estás viviendo una crisis económica, lo que va a hacer, lo más seguro es que te vaya a decir, ¿sabes qué? Tienes que levantar una ofrenda o tienes que cambiar la situación que tienes, pese a que tú estás viviendo una situación completamente contraria. Te va a llevar y te va a desafiar. Escucha esto, te va a desafiar. Y va a desafiar los límites que hay en tu mente, va a desafiar los límites que hay en tu corazón, va a querer apuntar a que las fortalezas que hay en tu mente sean derribadas para que la verdad de Dios se establezca sobre tu vida. Por eso dice la Escritura, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Pero ¿cómo van a conocer la verdad si no hay alguien que les predique o hay alguien que pueda proclamar justamente el deseo de Dios, la buena noticia de Dios, lo que Dios quiere establecer? Para eso están los profetas y la profecía justamente es para traer y revelar la verdad de Dios sobre la vida de las personas. ¿Me sigue acá? Es traer el deseo de Dios y ponerlo sobre el deseo del hombre. Mira lo que dice la Escritura en 1 Corintios 14, 24 al 25. Dice, pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto y así, postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. ¿Qué potente significa eso? Justamente en la continuación del verso anterior que veíamos, en el mismo capítulo de 1 Corintios 14, cuando hablaba el apóstol Pablo diciéndole, ojalá, me parece bien que hablen en lenguas, pero ojalá que todos profeticen. ¿Cuál es el propósito que quiero que profeticen? Es justamente para traer arrepentimiento en el corazón de las personas. Justamente como aparece allí. La palabra profética incluso tiene un propósito no solamente de traer la verdad de Dios sobre el pueblo, sino que también sobre aquellos que son incrédulos. Y esa incredulidad está muchas veces también más presente en la iglesia que incluso fuera de la iglesia en ocasiones. Es decir, lo que trae la palabra profética, el propósito que tiene, es poder transformar tu forma de pensar. ¿Está acá? Diga conmigo, la palabra profética busca impartir fe, busca estabilizar la fe, busca prepararme para recibir un milagro. Ese es el propósito que tiene la profecía. ¿Hay alguien que sea bendecido por esto? Ahora bien, entonces, entendiendo cuál es el propósito del ministerio del profeta, entendiendo cuál es el propósito que tiene la profecía y las diferencias que hay entre lo que es un don profético y lo que es el ministerio del profeta, la pregunta es, entonces, ¿qué necesito para poder fluir en lo profético? Diga conmigo, necesitamos edificar una atmósfera. ¿Qué quiere decir eso? Que esté las condiciones y esté el ambiente dado para que lo profético pueda fluir en nuestra vida y que la verdad de Dios se pueda establecer en nosotros. Yo creo que todos los que me están escuchando quieren que su vida sea transformada. Yo creo que todos los que están escuchando justamente esperan que sus hijos puedan salir de la droga, que sus hijos puedan estar en la iglesia sirviendo. Yo creo que todos los que están ahí esperan que Dios haga una intervención en su familia y que aquel matrimonio que hoy en día está viviendo una situación difícil, una situación de conflicto, pueda restaurarse. Los que están ahí viendo
Me imagino que esperan de parte de Dios que si estaba enfermo, que Dios los pueda sanar, que los pueda sacar de cualquier crisis económica que estaban viviendo y los lleve y los introduzca a vivir una vida de abundancia y prosperidad. Es parte del deseo que habría en el corazón del hombre. Y te tengo una buena noticia: Dios desea también darte eso. El punto es, aquí no está en discusión el deseo de Dios. No está en discusión qué es lo que Dios quiere para tu vida, cuál es la condición que Dios quiere para ti. Lo que está en discusión es si es que hoy está la atmósfera o estás creando la atmósfera adecuada para que puedas fluir en lo profético y puedas fluir en la verdad de Dios y que esa verdad de Dios se pueda establecer sobre tu vida. Eso es lo que está en discusión. Ese es el problema. Eso es lo que necesitamos entender para que nuestra vida pueda ser cambiada. Diga conmigo, necesitamos edificar una atmósfera que nos lleve a fluir en lo profético. Y esta atmósfera debe estar saturada de dos cosas. Diga conmigo, dos cosas. ¿Cuáles son esas dos cosas importantes? Lo primero es que debe existir alabanza y adoración. Donde no hay adoración genuina, no habrá una atmósfera adecuada, no habrá atmósfera para poder profetizar. Y Jesús reconoce a quien intenta hablar de parte de Dios sin tener una relación con Él. Justamente a través de la alabanza y adoración indica que tenemos una relación con Él y por lo tanto cuando existe esa relación, Él puede revelarte sus misterios. Él puede revelarte su plan. No solamente para tu vida, sino que para la vida de otros. ¿Está acá? Por eso dice la Escritura en Juan 5:42, acompáñame a ese verso, que dice: mas yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. ¿Qué quiere decir eso? Es justamente que Él sabe y conoce cada uno de nuestros corazones. Por lo tanto, cuando no hay una relación con Él, cuando no existe esa instancia de poder tener esa intimidad con Él, lo que termina sucediendo es que, ¿cómo te va a revelar un plan si Él no confía o no te conoce? Te hago una pregunta, ¿tú le dirías cuáles son tus sueños a una persona que no conoces? Lo más seguro es que no lo harías, porque no confías en esa persona. ¿Le entregarías las llaves de tu casa a una persona que no conoces? Lo más seguro es que no. De la misma manera, no podemos pretender de que Dios nos entregue las llaves del reino o nos entregue las llaves que te permitan acceder justamente a ese milagro que esperas, a la transformación de tus hijos, a la transformación de tu vida, a la transformación de tus finanzas, a salir de la situación de enfermedad a una situación de sanidad. Dios no te va a entregar esas llaves si es que no tienes una relación con Él. No te va a permitir saber cuál es su sueño ni deseo si no tienes una relación con Él. Justamente a través de la alabanza y adoración lo que quiere Él establecer es que podamos tener justamente intimidad con Él y podamos conocer su corazón. Y Él también pueda decir, yo confío en Él para revelarle mi plan y que se pueda establecer mi verdad sobre su vida, que se pueda establecer mi sueño, mi deseo sobre su deseo. Por eso todo creyente puede profetizar usando el don profético, pero solo el auténtico profeta va a profetizar desde la presencia de Dios. Desde el real, genuino corazón de Dios que quiere establecer su deseo y el misterio de su sueño, de su deseo, de su voluntad sobre la vida del hombre. Cuando esto último sucede, la palabra justamente es poderosa y más cortante que espada de dos filos. Es similar cuando, por ejemplo, te traigan esa palabra profética y decir, wow, ¿y cómo supo esto? Y eso automáticamente genera quebranto en el corazón del hombre porque literalmente es como que si su corazón quedara desnudo. Cuando eso sucede, tú sabes que estás enfrente justamente de alguien que es enviado como profeta de Dios para tu vida. ¿Estás acá? Esa es una de las cosas que tiene que existir. Y la segunda cosa que tiene que existir para poder fluir en lo profético es ayuno y oración. La oración desarrolla el órgano espiritual para oír a Dios. El ayuno nos afila justamente para poder hablar en su nombre. Pero cuando hay verdadera adoración, Dios mismo es quien nos habla. La gente confunde y cree que la alabanza y la adoración solamente es el momento de poder cantar una canción. No, nos referimos justamente a entrar a un momento de intimidad en la cual nos hagamos unos con Dios y que nos podamos añadir a Él. La oración justamente nos permite poder oír su voz, poder tener una comunicación con Él. Cuando hablamos de adoración, justamente ese prefijo ad habla de añadir, justamente de añadirme a lo que Él quiere establecer.
Es decir, hay un momento en el cual Dios y yo nos hacemos uno. A eso hablamos justamente de tener intimidad con Él. Y cuando tú ayunas, el otro gran poder que hay a través de ese ayuno es que justamente nos permite y nos da la autoridad legal para poder hablar en su nombre. ¿Está acá conmigo? Esas son las dos cosas que tienen que estar saturadas en una atmósfera para poder fluir en lo profético. Por lo tanto, no solamente para impartir una palabra profética se necesitan estas dos cosas, sino que te tengo una noticia. Para poder recibirla y que ésta tenga fruto, también tenemos que practicar estas dos cosas. Porque la única manera que la verdad de Dios se pueda establecer en mi mente es que yo también esté alineado con el principio y con lo que Él quiere establecer. Si yo no lo estoy, entonces esa verdad no se va a establecer sobre mi vida. Y yo creo que todos los que estamos aquí queremos que la verdad de Dios se establezca sobre nuestra vida. Como te dije anteriormente, conocerás la verdad y la verdad los hará libres. Si quieres la libertad de Dios, si quieres la transformación de Dios, entonces necesitas conocer la verdad. Y para conocer la verdad tienes que fluir en lo profético. Y para fluir en lo profético necesitas alabar y adorar y necesitas orar y ayunar. ¿Está aquí? Mira lo que dice la Escritura acerca de esto en el libro de Hechos, capítulo 13, verso 2 al 3, dice: ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Es decir, fueron enviados por causa de eso, porque hubo una impartición profética sobre sus vidas. Pero por causa y hay una situación justamente de búsqueda anterior, hay una situación de comunión, de poder esperar la revelación de parte de Dios. Acá en esta casa justamente existen instancias donde se ora, donde se ayuna, donde se alaba, donde se adora. Recientemente, o este martes, justamente estuvimos el orando. Me hubiese gustado ver a todos los que están hoy día conectados en la Casa Paz, que hubiesen estado conectados en el orando, porque ¿sabes qué? Son las instancias que Dios crea justamente para poder afilar ese sentido espiritual y que tú puedas recibir la verdad de Dios y que eso se haga vida en ti. Que realmente puedas materializar esa verdad. Si Dios me dijo que voy a ser sano, entonces mi corazón lo cree. Yo tengo la expectativa, tengo la fe. Por lo tanto, ¿qué es lo que pasa? Se termina manifestando esa sanidad en mi vida. Estoy viviendo por una situación económica difícil. Ciertamente, cuando recibo la verdad, recibo la palabra y la creo con todo mi corazón y la creo con fe, ciertamente lo que va a suceder es que esa palabra se va a materializar. Por lo tanto, ya no me va a faltar, sino que me va a sobrar. ¿Estás acá conmigo? Diga conmigo, debo fluir en lo profético. La pregunta es entonces, ¿qué necesito justamente para poder fluir en lo profético? Yo sé cuáles son las dos cosas que tienen que estar en el ambiente, que se tienen que practicar justamente para que esto suceda, pero yo, como persona, ¿qué tengo que hacer para poder fluir en lo profético? Para poder recibir eso y para poder recibir la verdad. Lo primero, diga conmigo, lo primero, debo estar sediento y hambriento de Dios. Esto significa que debe tener un fuerte deseo y pasión por oír a Dios y moverse en la palabra profética. El punto es que para poder hacer eso, una de las cosas más importantes es que las personas proféticas que tienen hambre y tienen sed justamente de Dios, son personas que vienen al culto, son personas que vienen al servicio y que no vienen solamente por venir, sino que vienen justamente con expectativa de recibir algo de parte de Dios. Aquellas personas que viven con esa expectativa, creyendo de que a la vuelta de la esquina pueden recibir un milagro, son las personas que efectivamente lo reciben. ¿Está acá conmigo? Si usted quiere recibir algo de parte de Dios, una de las cosas que tiene que hacer es que tiene que tener hambre y tiene que tener sed de Dios. ¿Cómo yo demuestro que tengo hambre y tengo sed de Dios? Entonces yo vengo a la iglesia. Entonces yo me congrego en la casa de paz. Hago que toda mi casa de paz venga a la iglesia. Y no solamente que venga a la iglesia, sino que también traigo invitados, porque quiero darle la señal a Dios, decir: Señor, confía en mí. Confía en mí, porque yo estoy y quiero que en mi corazón esté en tus sueños y esté en tus deseos. Revélame tu voluntad a mi vida, porque yo quiero establecerla. Esa es la señal que le estoy entregando al cielo. ¿Está acá conmigo? Esa es la forma en que tú tienes que vivir. Esa es la forma en que tú tienes que relacionarte con Dios. De decirle: Señor, yo tengo hambre de recibir algo de parte de ti. Entonces, como tengo hambre, hago que toda mi casa
vaya a la iglesia, y no solamente que vaya, sino que además todos nos organizamos y llevamos un invitado como Casa de Paz. ¿Y sabes qué? No vamos a llevar uno, sino que cada uno de la Casa de Paz vamos a llevar uno. Somos 5, van 5 invitados. Eso justamente es lo que Dios espera de ti. Cuando hay una persona con ese corazón, ¿sabes qué es lo que va a pasar? Justamente Dios va a traer y va a desatar una bendición sobre tu vida de manera sobrenatural y insólita. Yo les contaba el día domingo recién pasado justamente de lo que había sucedido en la cumbre profética de Argentina, y les predicaba el domingo acerca de esto, de las cosas que estaban sucediendo allá. La gente que recibió ese tipo de milagro, algunas son de la zona de Villa Gesell, otras personas venían incluso desde de zonas muy retiradas, pagaron una entrada. Algunas incluso entraron en un pacto que permitiera financiar justamente lo que podía suceder en su iglesia. Hay otras personas que, aparte de lo financiero, se movieron evangelizando para que más personas pudiesen llegar a ese lugar y traer gente nueva que pudiese ser sana, pudiese ser salva y que pudiese conocer a Jesús o pudiese restaurar la relación con Él. ¿Está acá conmigo? Son personas que manifestaron hambre y que además durante todo el servicio estuvieron creyendo y teniendo hambre, pactando la palabra, diciendo amén, saltando, diciendo: Señor, eso es mío, yo quiero que tú me cambies la vida. Por consecuencia, ¿qué pasa? Los principios operan y terminan recibiendo milagros. Como te decía el domingo, que le llamen a una persona un día sábado para decirle: te tengo tu casa, tengo un terreno para ti, un día sábado, y además desde un organismo público del Estado. Créeme que eso es muy, muy insólito, es muy improbable. Pero diga conmigo, Dios no es un Dios de probabilidad. Dios es un Dios de fe. Por lo tanto, aquel que se mueve con fe, que tiene hambre, tiene sed, justamente va a recibir la respuesta de parte de Dios. Justamente Dios va a responder a tu clamor, Dios va a responder a tu oración, Dios va a responder a tus ofrendas, Dios va a responder ciertamente al hambre y la sed que tú tengas de recibir una palabra de parte de Él. Diga conmigo, número 2. Ya te dije el número 1, estar sediento y hambriento de Dios. Y el número 2 es atreverse a tomar riesgos. Y es que justamente, como te decía anteriormente, para fluir en lo profético tengo que estar dispuesto a ser desafiado en mis límites. Y tengo que estar dispuesto a romperlos. Debe lanzarse en fe sabiendo que Dios lo respalda porque usted es su hijo, tiene poder en Cristo y Él espera que usted asuma el compromiso con Él. Las personas comprometidas son las personas que hacen que su casa de paz crezca. Las personas comprometidas son aquellas que vienen al culto y no vienen solas, vienen con un invitado. Y que se preocupa que toda su casa de paz venga. Esas personas son comprometidas. Son personas que tienen hambre, tienen sed, tienen un compromiso real de decir: Señor, yo quiero que tu reino avance. Esas personas ciertamente están aptas para recibir la verdad de Dios para su vida y que esa se establezca. Por lo tanto, la unción o el testimonio de Jesús, esa unción que permitió que hubiesen milagros, esa unción que permitió y aquel que pudo multiplicar el pan y los peces, aquel que le llenó las barcas a Pedro, aquel que le sanó la suegra a Pedro, esa misma unción va a estar disponible para ti. ¿Por qué razón? Porque el espíritu de profecía, el testimonio de Jesús se activa justamente, viene por causa del espíritu de la profecía. ¿Está aquí conmigo? Ciertamente, si tú tomas esos riesgos, ciertamente si tú tienes sed y tienes hambre de Dios, vas a ver la respuesta de parte de Dios para tu condición. Y yo declaro en el nombre de Jesús sobre tu vida, tú que me estás viendo, yo declaro en el nombre de Jesús de que Dios va a intervenir sobre tu vida. Si tú tienes hambre, si tú tienes sed, si tú dices: Señor, yo quiero lanzarme en fe y creer a tu palabra, ciertamente Dios te va a sorprender. Ciertamente Dios te va a sacar de la condición que tú tenías de vida. Ciertamente Dios te va a sacar de la enfermedad, te va a sacar de la escasez, te va a sacar de la soledad, te va a sacar de la vergüenza. Y te va a llevar a vivir la vida que Él prometió para ti, una vida de abundancia, una vida de salud, una vida de sanidad, una vida en la cual ya nunca más serás una persona avergonzada, ni angustiada, ni amargada, sino que vas a ser una persona la cual tenga todas las herramientas para que las promesas de Dios se establezcan. Vas a ser una persona de influencia, vas a ser una persona que sea líder en todo lugar que vaya.
el mejor en su trabajo, el mejor en su escuela, universidad, colegio, el mejor en el emprendimiento, el mejor emprendimiento de ese sector. Ciertamente Dios quiere traer eso sobre tu vida. Pero para que eso se establezca, entonces tú tienes que querer conocer la verdad. ¿Estás acá conmigo? Por eso lo más importante es que use la profecía como un arma. ¿Está aquí conmigo? Tienes que usar esa palabra profética como un arma para que se manifieste la fe que hay en ti. Si Dios me dijo que lo va a hacer, entonces yo voy a creer a su palabra. ¿Y cómo la creo? Vengo al culto, llevo a mi casa de paz a la iglesia, gano almas, me preocupo de cumplir con todos mis compromisos financieros en la iglesia. Donde vaya al colegio, a la universidad, al trabajo, donde esté, voy a hablar de Él. Por consecuencia, ¿qué es lo que voy a recibir? Él me va a mirar y me va a decir, este es confiable. Entonces, como es confiable, yo le revelo mi misterio, le revelo mi palabra, le revelo mi verdad para que pueda correr por ella, porque ciertamente va a correr por ella. Y es ahí donde la vida del hombre es transformada. Está aquí. Ciertamente yo declaro sobre tu vida que el reino de Dios llega sobre ti, que la verdad de Dios llega sobre ti. Yo declaro en el nombre de Jesús que lo que Cristo está haciendo en tu corazón, yo declaro en el nombre de Jesús de que ciertamente se establece, se cumple, se materializa y que ciertamente vas a creer y correr por la palabra profética que Dios tiene para ti. Este domingo, ciertamente Dios quiere bendecir tu vida. Este día domingo vamos a tener un servicio profético donde van a estar los profetas Danilo y Carla Oneto ministrando. ¿Está aquí conmigo? Yo no sé si tienes ese afiche allí para que lo puedas mostrar. Ciertamente vamos a tener un domingo profético donde vas a estar viendo y vas a poder recibir una palabra profética. Va a ser un presbiterio profético donde vamos a recibir una breve enseñanza. Y luego, después de eso, va a haber solo palabra profética donde los profetas Danilo y Carla Oneto van a estar ministrando. Voy a estar ministrando yo, va a estar ministrando la profeta Abigail, la profeta Camila, la profeta Pamela, la profeta Liz. Todo el equipo profético de Sion, la casa del Rey, va a estar ministrándote este día domingo, tanto en la mañana como en la tarde. Entonces tú no puedes faltar. Y es más, si tú quieres recibir una palabra profética, de esa palabra que te va a transformar y traer la dirección de Dios sobre tu vida, tú tienes que mostrar estos dos principios que te enseñaba. Tienes que tener sed, tienes que tener hambre de Dios y tienes que atreverte a tomar riesgos. Tienes que traer a alguien. Tienes que traer a tu casa de paz. Tu casa de paz tiene que traer invitados. Tú tienes que traer invitados. Y tienes que ser un precursor de que eso suceda. Tienes que venir y traer y llenar la casa. Porque ciertamente cuando eso suceda, Dios va a verte. Y Dios va a recompensarte. Y Dios te va a revelar su deseo para contigo. Porque vas a ver que tú estás preparado para que ese deseo que tiene en su corazón se establezca sobre tu vida. Así que yo declaro sobre tu vida que si tú tienes hambre y si tú tienes sed de Él, ciertamente vas a escuchar y vas a ver la respuesta de Dios este domingo. Este domingo va a suceder algo maravilloso. Y escucha, me hablaba justamente el profeta Danilo Oneto y me decía, Danilo, ciertamente este domingo va a ser como que si fuese una mini cumbre, como que si fuese la previa de la cumbre profética que vamos a tener. Por lo tanto, tú no puedes faltar, tú tienes que estar allí, tienes que estar con toda tu casa de paz, tienes que estar con toda tu familia y tienes que traer un invitado. Porque esa es la señal que le vas a estar dando al cielo que tienes hambre y sed, por su palabra que tienes hambre y sed, por ganarse su confianza. Si tú te ganas la confianza de Dios, ciertamente vas a recibir el milagro que estabas esperando. Vas a recibir ese sueño y ese deseo que tú tienes en tu corazón. Dios te va a entregar las llaves justamente para que puedas recibir lo que estabas esperando. Las llaves de tu casa, la llave de tu auto, la llave de tu nuevo negocio, la llave viene sobre tu vida por causa de creer, por causa de tener hambre, por causa de tener sed. ¿Sabes por qué? Porque este domingo el reino de Dios va a llegar sobre tu vida. ¿Estás aquí? En resumen, y termino, para fluir en lo profético necesitamos alabanza y adoración y necesitamos ayuno y oración. Por esa razón, espero que este domingo
tanto para el servicio de la mañana como para el servicio de la tarde, llegue muy temprano y llegue, ¿sabe a qué? A alabar y adorar a Dios, para crear esa atmósfera de lo que Dios quiere establecer. No solamente vengas a la iglesia, sino que también debes llegar temprano. Estás acá. Y para fluir en lo profético, como te decía, necesitamos estar sedientos y hambrientos de Dios y atrevernos a tomar riesgos. El principal riesgo que te invito a que tomes es que vengas con hambre, que vengas con sed y que no vengas solo, sino que vengas con toda tu casa de paz y que vengas también con un invitado. Si eso sucede, yo sé y te lo digo como profeta de parte de Dios, Dios va a traer una recompensa sobre tu vida y Dios va a revelarte su deseo y su plan a tu vida. Yo declaro en el nombre de Jesús, yo quiero que tú levantes tu mano allí donde tú estás. Y veo claramente, hay un momento en el Espíritu que se va a desatar sobre tu vida. Hay algo maravilloso que Dios quiere hacer contigo. Y siento la presencia de Dios cayendo sobre esto. Y sé que el corazón de Dios está agradado de aquellos que en su corazón están tomando justamente esta palabra y la están atesorando en su corazón, creyendo y diciendo: Señor, yo voy a estar el día domingo en mi iglesia. Señor, yo voy a estar el día domingo, y no solo voy a estar con un invitado, voy a estar con mi casa de paz, porque quiero que tú me cambies la vida, porque quiero que tú transformes mi corazón, Señor. Tengo expectativa de lo que tú vas a hacer este domingo, Señor, Padre, y todos los deseos, Señor, que hay en mi corazón, Señor, Padre, quiero que sean, Señor, no quiero que se establezcan por sobre tus deseos, sino que tu deseo se establezca primero sobre mi vida. Padre, te pido que transformes mi corazón, que transformes mi mente y que me permitas fluir en lo profético, Señor. Quiero tener un encuentro contigo. Ahí donde tú estás, levanta tu mano al cielo, cierra tus ojos. Hay algo que Dios quiere desatar sobre ti. Hay algo que Dios quiere hacer sobre ti. Hay algo que Dios quiere anunciarte en este día. Hay algo que Dios quiere traer sobre tu vida. Y lo que quiere hacer es traer su verdad sobre ti. Es traer la verdad de Dios sobre tu vida. Yo declaro en el nombre de Jesús de que la verdad de Dios se establece en tu mente y en tu corazón. Que las fortalezas que estaban en tu mente son derribadas. Que todo lo que había en tu corazón que estaba resistiéndose a que la verdad de Dios se estableciera, eso ahora retrocede en el nombre de Jesús. Dios comienza a transformar tu corazón y tu mente para que su verdad se establezca y que puedas vivir la abundancia y la prosperidad de Dios sobre ti, sobre tu familia, sobre tus hijos. Brisocoba y Sequedere, hay algo maravilloso que Dios quiere desatar. Y Dios me dice que te diga: este domingo ciertamente vas a recibir la respuesta que esperabas. Vas a recibir el milagro que esperabas. Ciertamente te voy a revelar mi deseo, te voy a revelar mis misterios, dice el Señor. Si es que en tu corazón hay hambre, si es que en tu corazón hay sed de recibir de mí, ciertamente vas a recibirlo todo de mí, dice el Señor. Cree lo que Dios quiere hacer contigo. Cree a tus profetas y ciertamente serás prosperado. Yo declaro en el nombre de Jesús de que creerás esta palabra y que correrás el día domingo. Y no correrás solo, correrás con alguien, correrás junto con toda tu casa de paz. Y pongo una demanda a todos los líderes de casa de paz. Todos los líderes de casa de paz llegarán con toda su casa de paz a la iglesia. Porque así también me dice Dios que les diga a los líderes de casa de paz: hay algo que también Dios quiere traer sobre ustedes. Hay algo que también Dios quiere hacer sobre ustedes. Dios quiere adestrarte, quiere prepararte y te quiere posicionar justamente en un nuevo nivel. En un nuevo nivel de fe. Porque cuando tú lo hagas, ciertamente lo que esperaba tu corazón se va a desatar. Yo declaro sobre tu vida de que comienza ese tiempo donde tu corazón estará hambriento y sediento por recibir de Él. Y la mejor forma de demostrarlo será corriendo a su casa y trayendo multitudes a su casa para que conozcan la verdad y que la verdad los haga libres. Yo declaro sobre tu vida de que comienza ese nuevo tiempo. Espero que esta palabra y esta lección te haya bendecido. Yo declaro en el nombre de Jesús sobre ti de que este día domingo vas a recibir la palabra y vas a recibir la verdad de Dios para tu vida. Y como comienza ese nuevo tiempo sobre tu vida, recuerda, debes estar sediento y hambriento de Dios y también debes atreverte a tomar riesgos. Las personas que son capaces de desafiar, y cuando Dios te desafía los límites, y las personas que son capaces de romper esos límites, son aquellos que justamente toman esos riesgos, y aquellos que lo toman ven justamente la recompensa de parte de Dios y milagros sobrenaturales sobre tu vida.
Entonces quiero invitarte ahí donde tú estás. Y quiero que tú puedas tomar una ofrenda en este día, en esta jornada de Casa de Paz. Quiero que tú tomes una ofrenda. Pero que, escucha esto, no es que sea una ofrenda de lo que te sobra, sino que sea una ofrenda de fe. Ahí en esa Casa de Paz yo sé que hay personas que van a entregar una ofrenda extravagante a Dios. Y que van a levantar y decir, Señor, hoy día yo tomo un riesgo. Y el riesgo es que yo ya no voy a depender más de este dinero, no voy a depender más de estos recursos, Señor, sino que voy a depender de tu palabra. Porque tu palabra, Señor, solamente basta que tú sueltes la palabra. Y cuando tú sueltes la palabra, sé que mi vida será transformada. Señor, y yo estoy levantando esta ofrenda. Y quiero que ahí en tu corazón puedas decir esto. Señor, hoy día yo levanto esta ofrenda. Y levanto esta ofrenda con el propósito, Señor, Padre, de anunciar, Señor, Padre, que el día domingo yo voy a recibir algo poderoso de parte de ti, Señor. Voy a levantar esta ofrenda, Señor, porque estoy anunciando anticipadamente, Señor, Padre, de que tú vas a traer ese milagro que yo he estado esperando en mi corazón, el deseo que he estado esperando en mi corazón. Señor, esta ofrenda representa mi fe manifestándose, diciendo, Señor, yo no pongo mi confianza, Señor, en este recurso, no pongo mi confianza en mi capacidad ni en mi intelecto, sino que pongo mi confianza en ti. Pongo mi confianza en tu palabra, pongo mi confianza en tu verdad. Porque ciertamente sé que tu verdad traerá libertad sobre mi vida, traerá la libertad financiera sobre mi vida, traerá libertad sobre la enfermedad, traerá libertad sobre la soledad, traerá libertad sobre la vergüenza, sobre lo oprobio, sobre la amargura, sobre la angustia, traerá libertad sobre mi vida. Yo declaro de que Dios bendice esa ofrenda que tú estás levantando en este día y que ciertamente verás la recompensa de parte de Dios. Yo declaro en el nombre de Jesús de que esa ofrenda será multiplicada en tu vida y que será recompensada con la manifestación de ese milagro que tanto espera tu corazón. Yo lo declaro en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga mucho. Espero que esta Casa de Paz haya sido de gran bendición para tu vida. Te espero este día domingo. Porque este día domingo vamos a recibir una palabra profética de parte de Dios. Recuérdalo, tienes que tener hambre y tienes que tener sed de recibir algo de parte de Dios. Tienes que tener hambre, tienes que tener sed. Y la mejor forma de manifestarlo es llegando temprano al servicio, viniendo al servicio, llegando temprano y no viniendo solo, sino que trayendo un invitado. Ven tú con toda tu Casa de Paz y trae también nuevas personas para que conozcan la verdad y para que también puedan ser libres al igual que tú. Dios te bendiga y que tengas un excelente día. Chao, chao.